Muy buenas a todos, chicos y chicas, soy Trendas y bienvenidos a un nuevo videazo. Y hoy os traigo gays. Se me nota el moco. Ah, por cierto, recuerda que tienes sorteo abajo en la descripción. La cuestión es que durante toda la historia, ser homosexual ha sido un Bueno, no, de hecho, con los griegos y los romanos había cositas ahí, pero bueno, había juegos de dominancia y podías dar, pero no que te dieran según tu estatus social y todas esas cosas. Aunque a los griegos les gustaba, Pero en otros sitios, en otras culturas, ser gay no era tan bien visto, sobre todo en términos de masculinidad, de soldado, de dominancia. Así que te podían hacer cosas malas por ser gay. Hoy traigo un vídeo donde nos va a explicar cómo es ser gay en diferentes etapas de la vida. No entretengo más, deja tu caso y dentro vídeo. Este eres tú en la China imperial de hace 2000 años y acabas de ¿Era acostarte calvo con un hace hombre. 2000 años? Mientras duermes, él toma un machete, agarra su túnica sobre la que te has quedado dormido y de repente le corta la manga. Ese gesto, pensaba que iba a hacer conocido algo como malo. el corte de manga, era una muestra de afecto tan clara que si algún sirviente lo veía, el rumor no tardaría en expandirse de forma peligrosa. Y si a eso le sumabas que tus antiguos conocidos empezaban a verte vestir con mejores ropas, acompañar de cerca al noble o desaparecer algunas noches sin dar explicaciones, las sospechas empezarían a convertirse en un problema real. Por eso, cuando un noble te daba esta señal de que te quería tanto como para arruinar su ropa para no despertarte, empezaba otro tipo de juego, el de disimular escalando jerarquías. No podías pasar de barrer los pasillos a vestir sedas de un día para otro. El cambio tenía que ser lento, casi invisible. Al principio seguías haciendo las mismas tareas, pero buscabas excusas para estar presente en reuniones, servir banquetes o acompañar en recados importantes. Poco a poco, tus ropas mejoraban, te movías en lugares donde antes no tenías acceso y cada vez estabas más cerca de su círculo de confianza. Pero ahí estaba el riesgo. Si alguien tenía todas las piezas demasiado pronto, el rumor podía estallar antes de que tu posición estuviera asegurada. Y en una China imperial, donde el trato especial ya causaba muchos recelos y donde las relaciones entre hombres podían considerarse traición, la combinación de ambas era una bomba demasiado grande. Bastaba con que la historia llegara a las personas equivocadas para que te arrestaran, te encerraran en un establo polvoriento y te jodieran a la vida humillación de introducirte por la fuerza hortalizas del campo hasta acabar con tu vida. Pero la historia tenía otra cara. Si eras tú el noble, Los chinos estaban locos, la situación cambiaba completamente. En la dinastía Han, siglo I, pertenecer a la corte imperial significaba que tenías acceso a todo tipo de lujos y pasiones, sin importar de quién vinieran. En las casas de té, teatros, jardines privados, los cortesanos ofrecían mucho más que conversación, y mientras tu estatus fuera alto, nadie cuestionaba tus preferencias. Sin embargo, la situación tomó un giro oscuro cuando las influencias extranjeras e ideas morales de Occidente empezaban a filtrarse. Durante la dinastía Qing, el precio de un encuentro íntimo con otro hombre podía ser un mes de prisión y 100 azotes con vara de bambú. Un castigo que, frente a lo que ocurría en otras culturas, era poco. Podía parecer leve, pero que no dejaba de ser un recordatorio de que la pasión y la libertad siempre tenían un coste. Tremendo Aún así, dildo, en cabrón. un mundo donde los matrimonios eran fríos acuerdos familiares, muchos estaban dispuestos a arriesgarlo todo por unas horas de afecto verdadero. Y esta contradicción entre el amor celebrado y la amenaza constante del castigo no fue exclusiva de China. En otros rincones del mundo, la balanza entre deseo y represión se inclinaba de formas mucho más brutales. En el otro extremo del mundo, en el imperio mexica, que los españoles llamarían azteca, la religión y la ley lo impregnaban todo, desde la agricultura hasta la vida íntima. En el imperio mexica del siglo XV no importaba si eras un guerrero respetado o un joven aprendiz, si alguien te veía en un acto sexual con otro hombre, el final ya estaba escrito. La homosexualidad masculina era duramente castigada, pero lo curioso es que no todas las condenas eran iguales. Si habías asumido
el rol activo, el castigo era solamente el estrangulamiento o la ejecución pública. Lo peor era Os cuando avisé. alguien asumía el rol pasivo, considerado Es que los el más pasivos, deshonroso. claro. En este caso, el castigo era más brutal. Se le Yeah. extraía el colon y luego se le quemaba vivo. Este nivel Wow. de crueldad estaba en sintonía con la visión mésica del cuerpo como algo que podía ser ofrecido, abierto o destruido en honor a los dioses. Y lo más irónico es que, aunque la represión azteca ya era brutal, la llegada de los conquistadores no trajo tolerancia, sino más sangre. Para Hernán Cortés y sus hombres, ¡Tremendo! formados en la rígida moral católica, Claro. esto era pecado nefando y debía eliminarse. El resultado fue inmediato: ejecuciones públicas, azotes y en algunos casos castigos tan extremos como ser despedazado por perros de guerra. Si viajamos Joder. atrás en el tiempo, hacia la Grecia clásica, nos encontramos con una visión mucho más matizada. En ciudades como Atenas, la pederastía era una institución social reconocida. No Tal solo cual. era una relación sexual, incluía educación, Sí, formación sí, sí, militar, sí. introducción a la vida cívica. Se veía como una etapa temporal en la vida del joven. Era como que más mentor, adelante como se mentar casaría a alguien. y tendría hijos. Aún Sí. así, había reglas invisibles que podías romper sin darte cuenta. El joven debía mostrarse moderado, no dejarse ver como demasiado complaciente, y la relación debía terminar cuando alcanzara la madurez. En la vida cotidiana, estas relaciones podían expresarse en gimnasios, banquetes o entrenamientos militares. Todo tenía que ver con encajar en un estereotipo. El ideal masculino griego combinaba belleza física, destreza atlética y virtud cívica, y la relación con un mentor era parte de ese molde. Justo No se mentor. trataba de ser gay como identidad, sino de cumplir un papel socialmente aceptado. Roma heredó la costumbre, Peculiar pero en los cambió la griegos. regla principal. Avanzaos. Aquí no importaba la edad, sino el rol. Un ciudadano justo. libre podía tener sexo con esclavos, prostitutas o extranjeros Pero varones no al sin revés. manchar su honor, siempre que fuera el activo. Ser el pasivo, en cambio, te colocaba en el escalón más bajo, propio Yep. de esclavos o traidores. Y esta distinción era tan importante que incluso los senadores la usaban como arma política. Acusar a un rival de haber recibido a otro hombre podía destruir su carrera más rápido que un escándalo de corrupción. En Yep. ambas culturas, lo que para nosotros sería simplemente una cuestión de intimidad, para ellos era una trampa social constante. Un solo error y pasabas de ser respetado a ser humillado de por vida. Pero volviendo a Asia, en el Japón feudal, acostarte con tu maestro era parte del entrenamiento. La vida Oh. estaba regida por un rígido sistema de clases, con los samuráis en la cúspide de la élite guerrera, y por eso en un principio era totalmente aceptado que como aprendiz samurái le hicieras ciertos favores a tu maestro. En el mundo samurái, el wakashudo A era una envainar la tradición katana, que regulaba chavales. las relaciones entre un guerrero adulto y un aprendiz adolescente. El joven recibía formación en armas, estrategia y etiqueta, y a cambio ofrecía compañía, admiración y en ocasiones intimidad sexual. Pagaban La en relación culo. no era exclusivamente carnal, estaba teñida de ideales de sacrificio, poesía y devoción mutua. Pero en esta época de guerreros honorables, el enemigo no siempre estaba en el frente. Un rumor, una carta interceptada o un gesto interpretado como traición podían ser más letales que una lanza. En una cultura donde el deshonor equivalía a muerte, bastaba un error para que el vínculo más sagrado se convirtiera en una sentencia de seppuku. Pero mientras siguieras las reglas, no tenías nada a lo que temer. Era un mundo donde la espada y el afecto podían coexistir sin contradicción. En la India de la antigüedad, en un inicio la A sexualidad ver. estaba profundamente entrelazada con la religión, el arte y la vida cotidiana. El Kama Sutra, escrito hace más de 1500 años, no solo hablaba de posiciones sexuales, también explicaba cómo cortejar a otro hombre y de personas que vivían con un género distinto al que se les asignó al nacer. Los Hijra, lo que hoy serían Vale. los Ladyboys, podían bendecir matrimonios, recibir ofrendas en nacimientos y caminar entre reyes sin esconderse. En el sudeste Vale. asiático, los Katoi de no me sabía Tailandia yo mucho eso. actuaban en palacios, cantaban para la realeza y participaban en rituales que les daban un lugar reconocido en la sociedad. Incluso había hombres que mantenían relaciones estables con otros hombres sin que esto supusiera ningún escándalo público. Pero este mundo no cayó por un conflicto interno. El golpe vino de fuera. Con la llegada del Islam y más tarde del colonialismo británico, la tolerancia se convirtió en delito. La sección Hostia. 377 del Código Penal británico castigaba las relaciones contra natura con años de cárcel, y esta ley Contra se natura. exportó a decenas de países
países Algo que como se si hacía fuera durante una siglos, vacuna contra algo que hasta entonces no se consideraba una enfermedad. Claro. El resultado fue una ironía brutal. Sociedades que habían aceptado la diversidad durante siglos empezaron a perseguirla, usando leyes importadas de culturas que se creían más civilizadas. Asiria y las tribus germánicas abarcaban lo que hoy es Irak, Siria y partes de Turquía e Irán. En esta sociedad guerrera, si eras gay, tu supervivencia dependía de seguir 3 reglas sagradas. La primera es que nunca debías mostrar debilidad. En el imperio asirio, la masculinidad se medía por tu fuerza y tu capacidad de dominar. El sexo entre hombres podía tolerarse, pero solo si lo usabas para humillar a un enemigo capturado. Otra de las reglas era que no debías igualarte a un esclavo. Esto significaba que si adoptabas el rol pasivo, estabas acabado. Antes de ejecutarte, te castraban en público para eliminar cualquier resto de honor o estatus. Por otra parte, debías ser un maestro del engaño y la sutileza. En ambos mundos bastaba una acusación para que tu reputación se derrumbara. No hacía falta que te atraparan en el acto. La sospecha podía ser suficiente para que tus compañeros de armas decidieran que ya no eras digno de estar entre ellos. En el mejor de los casos, te mandaban al exilio para que murieras solo. En el peor, podías acabar ahogado en un pantano o colgado de un árbol. Y no se trataba de moral religiosa, sino de un código de honor profundamente ligado a la guerra y la supervivencia en un entorno hostil. Hasta entonces, tu vida como gay dependía de códigos sociales, no de un pecado grabado en piedra. Pero con la llegada de las religiones abrahámicas, todo cambió. Tu deseo ahora tenía un nombre, y era pecado. Ese era el primer cambio de paradigma que trajeron. En el judaísmo, ciertos pasajes del Levítico prohibían de forma explícita los actos sexuales entre hombres. Esto no era una simple desaprobación social, era una marca moral que te seguía incluso fuera del dormitorio. El segundo cambio era que el castigo no terminaba en esta vida. El cristianismo tomó esas leyes y las reforzó. No solo merecías un castigo en la tierra, sino también la condena eterna en el más allá. Esto añadía un nuevo nivel de control. No bastaba con ocultarte, ahora debías arrepentirte para salvar tu alma. El Islam, a partir del siglo VII, incorporó visiones similares, aunque la práctica y la tolerancia variaban según la región y el momento histórico. En algunos lugares hubo represión absoluta, en otros florecieron poesías homoeróticas en las cortes islámicas. A medida que se propagaban el cristianismo por el Imperio Romano y más tarde mediante la colonización europea, el Islam a través de conquistas en Asia y África, sus valores morales transformaban o sustituían las costumbres anteriores. Y cuando parecía que las nuevas reglas religiosas ya lo controlaban todo, llegó una fuerza capaz de llevarlas a cualquier rincón del planeta. El colonialismo movió prejuicios, códigos penales y castigos que en muchos lugares nunca habían existido. Joder, en América, los españoles llamaban pecado nefando a lo que en pueblos como los taínos o los zapotecas era parte normal de la vida, y lo castigaron con azotes, ejecuciones públicas o incluso la hoguera. En Asia y África, el Imperio Británico impuso la sección 377 del Código Penal, prohibiendo las relaciones contra natura con penas de cárcel y trabajos forzados, una ley que se copió en docenas de colonias, desde Nigeria hasta Singapur, desde Jamaica hasta Sudán. Y lo más irónico es que muchos de esos países aún la conservan hoy, décadas después de independizarse. En Oceanía, comunidades polinesias que habían reconocido por siglos a los Fa'afafin vieron cómo las misiones cristianas intentaban borrar su existencia. En África, llega la puta religión entre hombres y se lo lleva todo. A perseguirlos con leyes europeas, mientras los líderes coloniales se proclamaban portadores de civilización. El colonialismo no solo dejó fronteras y banderas, dejó un sistema de persecución que en muchos casos fue más brutal que cualquier tradición local. Y esa herencia todavía está viva. Y si creías que la herencia colonial era dura, lo que vino después fue aún más asfixiante. ¿Puede ir a peor? En el siglo XIX, la industrialización llenó las ciudades, y eso le dio a las autoridades una nueva ventaja: podían vigilarlo todo. Primero llegó la moral victoriana. En Inglaterra, la heterosexualidad matrimonial se convirtió en el único modelo aceptable. Es que, bueno, ahora hablamos podía arruinarte la reputación, de justo pero ser el matrimonio y tal. significaba cárcel, pérdida del trabajo y escarnio público. Después, el castigo se volvió espectáculo. En 1895, Oscar Wilde fue condenado a 2 años de trabajos forzados por indecencia
denuncia grave. La prensa lo convirtió en un caso ejemplar, un mensaje claro de que nadie, por famoso o talentoso que fuera, estaba a salvo. Y el siglo XX no comenzó con alivio, sino con más presión. En muchos países islámicos se reforzaron las interpretaciones más estrictas de la ley religiosa, endureciendo penas y reduciendo cualquier espacio de tolerancia. En Occidente, la policía organizaba redadas en bares, parques y reuniones privadas, usando las nuevas leyes contra conductas inmorales para encarcelar a cualquiera que saliera de la norma. Cada década traía una nueva forma de control. Cada ley añadía una capa más de miedo, y aunque las actitudes empezarían a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, la sombra de esa represión no se disiparía tan rápido. Aún Hoy, queda en mucho. decenas de países, ser gay todavía puede llevarte a la cárcel o a la ejecución. En otros, aunque la ley ya no castigue, el estigma social sigue funcionando como una condena invisible. Justamente. Perder el trabajo, ser expulsado de casa o vivir en silencio para no convertirse en objetivo. Y lo más inquietante es que gran parte de esta represión no viene de tradiciones antiguas, sino de leyes y prejuicios importados hace apenas unos siglos. Sí, Países exactamente, que de los alguna últimos vez siglos. celebraron la diversidad, hoy la combaten con herramientas heredadas de colonizadores que ya ni existen. En algunos lugares, el cambio avanza. Derechos reconocidos, visibilidad en medios, protección legal. En otros, la marea retrocede. Nuevas leyes, censura y campañas políticas que usan la homofobia como arma para ganar poder. La historia no es una línea recta. Y mientras la lucha por la aceptación continúe, cada paso adelante podría encontrar un muro o abrir una puerta que nadie se atreva a cerrar. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo ¡Eres muy negro! curioso. ¡Oh! Esto lo tengo que ver luego, cabrón, para otro día. Dale likeazo si quieres ver un vídeo, pero en vez de gays, que sean negros, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar un momento de esto, porque es interesante. Más que nada, porque yo es lo que estaba pensando y la verdad que el vídeo está muy completo a pesar de ir rápido y directito y al pie, ¿no? Cortito y al pie. Pero la cuestión es, yo creo, y de verdad, no soy el mejor historiador ni nada en absoluto, y me encantará leeros en los comentarios, pero sí que llegó un momento, sobre todo en estos últimos siglos, ¿no? La expansión occidental, por así decirlo, donde todos estos valores religiosos que enfocaban más a la unidad familiar, al núcleo familiar, a la relación de marido-mujer y por ende tener descendencia, también esa descendencia que estuviera educada en ese matrimonio, que ya estaba educado en esa religión, y así poder pues tener más descendencia que estuviera educada en esa misma religión, que se juntara con otra persona educada de igual forma para volver a hacer otro núcleo familiar nuevo que estuviera descendencia y tacatá, ¿no? Y por eso también tenemos, por ejemplo, estas ramas de la religión donde hasta los anticonceptivos no están, vamos a decir, bien vistos. Si es que, por digo, no soy el mejor, pero sé que hay ramas de la religión donde o no están permitidos o están terriblemente mal vistos. Y al final todo esto también es un indicativo de necesitamos tener más gente. Necesitamos, como quien dice, más adeptos a esta religión, ¿no? Y que sigan nuestros ideales, porque además necesitamos, y esto no es coña, carne de cañón para una expansión colonial alrededor del mundo, ¿no? Estamos hablando de siglos no tan lejanos, porque daros cuenta de que en los siglos más antiguos muchas de estas cosas, en otras no, obviamente, ya nos hemos visto, pero muchas de estas prácticas eran totalmente lícitas. De hecho, hasta aplaudidas en cierto modo, ¿no? Que a lo mejor no es la mejor palabra aplaudidas, pero me entendéis, ¿no? Eran como aceptadas tranquilamente y hasta a veces se exigían, por así decirlo, ¿no? Pero en cambio en los últimos siglos, más dedicado a esa edad media avanzada, donde ya la religión empezó a tener peso, esa religión occidental, ¿no? Esas religiones abrahámicas que luego tuvieron a un montón de ramificaciones que llegaron a las religiones que tenemos a día de hoy, llegaron y empezaron a imponerse en sitios y países, ¿no? Donde la cultura era menos desarrollada, pero a un nivel tecnológico, ¿vale? Y con ese avance de la tecnología, ¿no? Todo eso, decir, ¡wow! Máquinas, maquinaria, cosas que funcionan, tecnología nueva, ¿cómo es posible que esto llegue a hacer esto? Etc, etc, etc. Se imponía como esto es la evolución, esto es lo que hay que seguir. Y si quieres este avance tecnológico, tienes que aceptar las reglas que nos ha hecho llegar aquí.
como sociedad invasora a nosotros. Por ende, tú vas a aceptar nuestras reglas, por ende, no solo las leyes, sino la religión, y por ende tú vas a demostrar que eres fiel seguidor de todo esto. Y eso te conlleva también a tener, aunque fueras homosexual, aunque fueras gay, a cumplir con ese camino recto, ¿no? Del núcleo familiar, tener familia, tener descendencia, aunque no fuera lo tuyo, a un nivel interior y lo llevaras con rabia, ¿no? Pero era eso o ser juzgado. Entonces, el mero hecho de seguir hacia adelante, que luego ya hicieras lo tuyo debajo de la alfombra es otra cosa, pero tú aún así entrabas en el camino, ya sea para que nadie te juzgara o te mirara mal o sospechara, ¿no? Y por eso tenemos todos estos temas, aunque están mucho más aceptados y se ve, ¿no? A nivel social, día a día. Tenemos remanentes, porque son remanentes de hace nada, de 2, 3 siglos, como mucho, 4 en algunas partes del mundo. Eso no es nada teniendo en cuenta que la historia como tal tiene ya, vamos por el 21, por el siglo XXI. Y estamos hablando que durante 15, 16 siglos, más los que no están en la historia desde el punto de vista cristiano, esto era algo que no era así, o sea, que era totalmente aceptado y normal, no era como, pues, somos mamíferos libres y es como cuando ves a un perro follándose a otro perro, ¿no? Macho con macho, y ya está, ¿sabes? Punto, sumisión o como lo quieras mirar ya desde un ámbito social y al lío. Los últimos siglos son los que han hecho todo esto y a día de hoy tenemos todavía esa fuerza en contra de esto. Porque hace nada fue cuando todas estas religiones y todas estas creencias culturales fueron impuestas a la fuerza. Hay mucha gente, todos nosotros, yo y demás, que tendremos abuelos o bisabuelos que tienen ideas súper bestias con este tema y no se bajan de ahí, simplemente están adoctrinados en eso, ¿vale? Ya podemos ver, ya podremos entrar en discusión de si a día de hoy esto se está aceptando pero se nos está yendo de las manos, si está bien dar visibilidad pero no tanta o tan excesiva, podemos hablar de inclusiones forzadas o no, ya eso depende de cada uno y de su creencia. Me encantará leeros en los comentarios de verdad qué pensáis cada uno, hasta qué puntos, hasta qué no puntos, ¿sabes? Hasta qué límites llegan o no se llegan, etc. Pero desde luego, a nivel histórico, esto se ha impuesto hace relativamente nada. Y tú me dices, joder, hace 300, 400 años es un huevo. Escúchame, la media de edad de una persona, vamos a decir, son unos 75, 80 años. Eso es casi un siglo completo. Como quien dice, son 3/4, 4/5 de un siglo completo. O sea que tu bisabuelo, quizá como mucho tu tatarabuelo, ya estaba ahí, ¿sabes? Desde niño hasta que se murió, ya estaba por ahí pululando, como quien dice, ¿sabes? Entonces, no es tanto, desde luego si lo miras desde un nivel histórico, donde, coño, hemos pasado miles de años y aquí estamos hablando de unos cientos, no más, y ni siquiera muchos cientos, más bien poquitos. Es curioso, es interesante, como bien he dicho, por favor, me encantará leer vuestros comentarios. Tremenda quemadura que me he hecho hoy aquí. Encima ha sido con vapor de mierda, no ha sido ni con el horno ni nada, ha sido vapor que ha salido de mala manera, de la olla. Pero bueno, que me voy. Por favor, decidme vuestras opiniones, me encantará leeros, dejar un buen likeazo. Si queréis además el vídeo de Eres Negro. Es que me encanta, ¿no? Eres negro. Así por la cara, es como súper agresivo, ¿no? Pues la cuestión, eso. Pues me encantará leeros. Os espero ahí. Recordad que también abajo en la descripción tenéis el sorteo, tenéis juegos baratos, tenéis un montón de cosas interesantes como mis redes sociales. Deja un buen likeazo, compartid el vídeo, me hace un favor gigante y suscríbete al canal para partirte el ojal. Soy Zelendash y hasta la próxima.